plantas, desde la raíz hasta sus flores, hasta las hojas, conocían el uso de las diferentes partes de los animales, los mamíferos y las aves que también se producían para la curación de las enfermedades y también de los minerales. Entonces, la farmacopea de aquella época era muy rica, muy rica. Existen códices donde hablan de todo lo que es la herbolaria en México y hay libros y textos que estudian la herbolaria de aquella época y que todo fue reducido a cenizas porque estos españoles que llegaron pues acabaron con toda una cultura. Pues bien, estas personas que entran y que se hablan que son los sobrevivientes, pues siguen todo este trayecto, entran, como les decía, por la Bahía de Tampa, donde son esclavizados, y estamos hablando que de 1528 a 1536, o sea, 8 años, fueron caminando, fueron teniendo toda esta, donde ven ustedes las líneas rojas, fueron avanzando por esta expedición, y este chamán donde es esclavizado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, él empieza a ver todo lo que este chamán utiliza para la cura de los indígenas, para todas las dolencias, pero no nada más eso, sino que a través de su caminar, porque luego es liberado por este chamán, y él, junto con el otro español, porque son dos españoles que están liberados aquí, van caminando por toda la orilla de lo que sería el Golfo de México, ¿sí? Hasta que llegan a Galveston, son liberados, y en Galveston empiezan, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, le toma tal cariño al conocimiento. Él no era médico, él era un simple soldado, era un sicario, se puede decir, era un vulgar hombre, no tenía, acuérdense que todos los que mandaban ahí eran expresidiarios, o sea, era gente de calaña, ¿no? De una baja calaña, esta persona. Pues esta persona se queda hartamente o sumamente asombrado de todo lo que es la farmacopea, y en su caminar a través de la orilla del Golfo de México y al sur de Estados Unidos, empieza a recopilar toda la farmacopea de uso de plantas, animales y minerales que a lo largo de su caminar durante esos 8 años conoce. De tal manera que cuando llega a Sinaloa, por allá de Sinaloa, un poquito antes de Sinaloa, aunque en 1536 es rescatado, realiza la primera operación quirúrgica registrada en el continente americano. Y esto sucede porque en una de las tribus que llega, ya como un chamán, como un curandero, reconocido en su viaje, porque donde él llegaba, aplicaba toda la farmacopea que había aprendido desde que fue esclavizado, y durante todos 8 años su recopilación y su acervo cultural en cuanto al conocimiento de los medicamentos, de las medicinas naturales de aquella época era muy vasto. Entonces, él crea una jerarquía, una autoridad en los pueblos que va llegando. Y de tal suerte que cuando llega cercano a Sinaloa, una de las tribus que se encuentran ahí, uno de los hijos, se puede decir el primogénito del jefe de esa tribu, es herido por la punta de una flecha que está cercano a penetrar el tórax. Entonces, esta persona, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, realiza la extracción de la punta de la flecha en el hijo de ese jefe de esa tribu, y con eso los europeos ponen o de alguna forma publican en la época, dan a conocer que la primera operación quirúrgica registrada en el continente americano la lleva a cabo esta persona que es Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Pero como yo les mencionaba con anterioridad, existía un amplio conocimiento de la medicina y una cirugía rupestre, pero una cirugía efectiva a través de los aztecas y todas estas civilizaciones que vivieron antes, y que fueron reducidos los conocimientos a nada, porque hubo matanzas. Ustedes acuérdense de la matanza terrible, ¿no? Que sufrieron los grandes jefes, ¿no? Cuauhtémoc, Cuitláhuac, fueron reducidos todas estas personas, sometidos a través de los españoles, fueron masacrados, y con ello su cultura, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, la astronomía, la agricultura,
todo esto fue reducido a cenizas por estos salvajes, ¿no? No sé quién eran más salvajes, ¿no? Y aparte vinieron a darnos la cristiandad, que es otra de las cosas, otra de las aportaciones. Bien. No hay que olvidar, entonces, pues, que los indígenas americanos superaban a los europeos de esa misma época en dos aspectos científicos, la astronomía y la medicina. Y ustedes pueden documentarse mucho, hay en Yucatán, hay muchas ruinas, hay unas que se llaman de Sibichaltún. Sibichaltún es una de tantas de las ruinas donde existe una construcción que parece o como tiene una almena, pero atrás de la almena hay una construcción que presenta un orificio al centro y en lo alto. Y esta construcción justamente está puesta para que pase la luz del equinoccio de la primavera, que significa el comienzo de la siembra. Y hay diferentes construcciones en la península de Yucatán donde va entrando el equinoccio y a través de que va girando la Tierra y el Sol va pegando sobre la faz de la Tierra, va penetrando a través de estos orificios en las diferentes partes de la península, y esto marca el punto de inicio del equinoccio de la primavera, y con ello no nada más la siembra, sino también ellos sabían cuándo iba a llover. De hecho, Netzahualcóyotl, que fue un gran poeta, un gran gobernante y aparte fue arquitecto, hace los primeros acueductos para el drenaje y para la colección de agua en lo que es la Ciudad de México, porque era una zona lacustre. Entonces, los conocimientos no nada más en astronomía y medicina, sino también en arquitectura e ingeniería superaban y por mucho a los europeos. En algunos de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo se menciona esta situación. Y una vez que nosotros hemos hablado muy someramente acerca de la primera cirugía reportada por los europeos, que no por los indígenas, que seguramente si hubieran sido reportadas, pues hubieran sido cientos de años anteriores al sometimiento, la esclavitud y una conquista fallida, que no fue otra cosa más que el saqueo de las riquezas naturales de pues toda América y América Latina para la corona española. Debemos entender y comprender que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Esto fue dicho, fíjense, nada más, 3 de enero, 106 años antes de Cristo, al 7 de diciembre, que fue el 43 antes de Cristo, o sea, de 106 a 43, por este señor Marco Tulio Cicerón. Esto de que debemos de conocer la historia, y si se fijan ustedes, cuando empezamos nosotros nuestra clase, que vimos el uso del perro, lo superjustificamos y argumentamos por qué debía utilizarse el perro, todos los argumentos, y dimos el remedio para que además de la argumentación que nosotros tenemos de esta historia de lo que es nuestra facultad y cómo se fue degradando la cirugía de ser una materia anual, luego nos pasaron a semestral con 2 materias y luego nos redujeron a una sola materia, y de la cual nos quitaron el perro y ahora estamos utilizando conejos. Se ha venido degradando, denostando, pero esto todo lo tienen que saber, ustedes lo tienen que saber, y lo tienen que saber porque deben de tomar ustedes conciencia. Yo les decía que la conciencia no va aunada a la preparación académica. Tenemos muchos compañeros que tienen grados de doctorado, grados de maestría, grados de licenciatura, y son unos perfectos estúpidos, cretinos ante la situación que vive el país. Todavía no se ha dado cuenta, no saben ni en qué país viven. Entonces tenemos muchos apátridas, profesores, tenemos muchos apátridas gobernantes que no aman su país. Y nosotros, ustedes que son jovencitos, deben de conocer esa historia. Ya conocen la historia de la facultad y la historia de su materia, cómo ha sido denostada, humillada, violada, mancillada por gente que no le tiene amor a camiseta de mexicano, y debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos. Bien, pues nos vamos a enfocar entonces en la historia de la cirugía desde ese punto de vista de la materia que es técnica de educación quirúrgica, pero nunca debemos olvidar que debemos conocer nuestra historia para no estar condenados a repetir las mismas barbaridades, las mismas tropelías, los mismos desaciertos, la misma corrupción
que se vivió en el pasado y que todavía tenemos en el presente a través de la denostación de nuestra materia, por eso lo llamamos corrupción, porque yo ya di todos los argumentos y tengo toda la autoridad moral, porque no nada más doy clase, no soy profesor de salón, yo todos los días hago mi examen profesional con mis clientes, todos los días que hago una cirugía, todos los días que hago un análisis, todos los días que doy una consulta, hago mi examen en frente de los clientes y tengo esa autoridad. Y yo no podría decir lo mismo de mis compañeros que dan clase y no tienen contacto con el cliente, el cual les paga a través de sus servicios. Pues bien, y quiero mencionarles algo. Estamos hablando de la historia de la cirugía antes de la primera mitad del siglo XIX. Siglo XIX, estamos hablando de 1800. De 1800 para atrás, hasta los neandertales, los cromañones, antes del Homo sapiens, la humanidad tenía aterrado, tenía un miedo, tenía un horror, tenía un espanto de someterse al dolor o la infección resultante, al dolor y la infección resultante. Desde tiempos antiguos, y ya les mencionaba en esta película Apocalipto, que realmente pues está muy desfasada de lo que es la realidad, muy desfasada. Es una mentira todo lo que se hacía, si bien era cierto que se hacían sacrificios, no es como lo pintan, ni tampoco que éramos caníbales, si son retrógradas y lo hacen para justificar la invasión, ¿sí? Dicen que vinieron a redimirnos cuando eran más salvajes antes, y lo que hicieron aquí en México fue una salvajada, haber matado cientos de miles de indígenas en nombre de la cristiandad y en nombre de la conquista y en nombre del sometimiento para legitimar la invasión, Pues bien, desde épocas anteriores, si ven en esa película Apocalipto, de la herida que es curada a través de la unión con unas mandíbulas de hormigas gigantes, esa herida que curan a este indígena que se escapa, de todas formas había un terror de presentarse ante el dolor y la infección resultante. Y hablamos de la primera mitad del siglo XIX, porque ya se hacían cirugías en este tiempo. La cirugía había avanzado, pero la cirugía era hecha por barberos. Por ahí el libro de El Médico, que una de nuestras compañeras nos hizo el favor de tenerlo en PDF y pasárselos a ustedes, que espero que ya los empiecen a leer, menciona que las cirugías eran hechas por barberos, no existían cirujanos. Y en las épocas feudales, de los castillos feudales en Europa, estos barberos eran itinerantes, es decir, iban de provincia en provincia, de reinado en reinado, y ofrecían sus servicios. En esta película y en el libro del médico, se ve cómo llegando, pues llegaban, hacían un gran escándalo ahí, tenían su carreta, adentro de la carreta operaban y vendían productos médicos con propiedades, se puede decir, como la piedra filosofal que lo curaba todo, soluciones que eran supuestamente mágicas o curativas. Y por ahí hay una película de Danny Kaye, que se llama El Inspector, se la recomiendo. Si quieren divertirse este fin de semana, véanla. En YouTube se llama El Inspector General, El Inspector General. El artista se llama Danny Kaye. La van a pasar muy bien, pero ahí habla justamente cuando empieza, porque él es un ignorante que trabaja para uno de estos barberos, que en su carreta hace sus cirugías, pero vende un elixir mágico, que no es otra cosa más que un fraude. Entonces, para que vean ustedes cómo en esa época se utilizaba la medicina y se hacía la cirugía por los grandes barberos. Pero sí, la panacea milagrosa, Catarina, o también lo que es la piedra filosofal de los químicos de aquella época. La película está en Amazon, creo. No, también está en YouTube. Se llama El Inspector General. Si quieren divertirse este sábado o domingo y no quieren salir o no pueden salir, YouTube, Inspector General Danny Kaye. Hay una versión en español, está muy buena, se la recomiendo. Muy bien, esta es una imagen de una amputación en 1678, siglo XVII, o sea, si ustedes se fijan, anteriormente ya se hacían amputaciones. Y aquí quiero que vean algo muy especial, muy particular y muy espectacular, donde hay una persona, es el cirujano, es el barbero, que tiene su corbatita,
vean la vestimenta, no había lavado de manos, no había ninguna forma de hacer asepsia o antisepsia o esterilización, no existía nada. Este es un cerrote, es una sierra dentada donde están amputando por abajo de la rodilla. Los ayudantes del cirujano o barbero de aquella época, uno sostenía la pierna que iba a caer al piso, el otro estaba sosteniendo al paciente junto con otro hombre fuerte, y por aquí otro hombre más, otros dos hombres lo están sosteniendo, y esta persona tiene un rictus de dolor, una facies de dolor, porque pues los cirujanos debían ser personas doctas, muy rápidas en su hacer, en su tarea, porque el paciente que no moría por el dolor, por el choque neurogénico, al haber alcanzado los tejidos blandos y el hueso cuando no eran fracturas expuestas o gangrenadas, pues moría de la infección resultante. O sea, o moría por el dolor, y si lo superaba el dolor y no moría de ese choque neurogénico, moría de la infección resultante. Entonces, los dos grandes azotes, y esto sí, anótenlo en su cuaderno si están tomando apuntes, los dos grandes azotes de la humanidad en aquella época era el dolor y la infección resultante. ¿Sí? Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cuáles eran los dos grandes azotes de la humanidad anterior a la primera mitad del siglo XIX? La infección y el dolor. Y primero el dolor, y luego la infección resultante, porque la infección era consecuencia de la cirugía. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Están despiertos, compañeros y compañeras? Sí, doctor. Buenos días. No, sepárense de la almohada, por favor. Quiero que estén al pendiente. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Miren, gracias, Cassandra. Les voy a hacer un comentario. Tengo brackets. Cuando estoy hablando y hablando, aunque utilizo la cera, se me seca la boca porque estoy hablando. Y luego estos metales, que son los brackets, me rozan sobre la parte interna de los labios. Entonces, mientras más hablo, más úlceras me creo en los labios. Entonces, estoy haciendo un gran esfuerzo para estar con ustedes y quiero que todos participen, por favor. Entonces, échenme la mano, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuáles eran los dos grandes azotes antes de la primera mitad del siglo XIX para la humanidad? ¿Cuáles eran lo más El terrible dolor que en podía la sufrir? operación El dolor y la y infección. posterior Exactamente. que El no te dé la dolor, infección. muy bien, el dolor y la infección resultante. Me estoy refiriendo a los dos grandes azotes, dolor e infección, sí, Cassandra. Miren, me estoy refiriendo a los dos grandes azotes, refiriéndome al procedimiento quirúrgico, porque seguramente antes de la mitad del siglo XIX, pues había otros pesares por los cuales la humanidad era azotada, las pestes y todo esto, que la gente moría. Pero refiriéndonos específicamente a la cirugía, les voy a dar un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha ido al dentista? Creo que todos, ¿no? ¿Les gusta ir al dentista? No. No, No. Solo ¿no? cuando son cambiar las ligas de los brackets, sí, si no, no. Sí, solamente. Pero cuando, sí, Cassandra, ¿no? Miren, cuando están en la sala de espera y están oyendo a la fresa, la maquinita, así que están oyendo, y están ustedes en la sala de espera, ¿están contentos? No. Pues no, ¿verdad? Porque les Pura va a generar, psicológica. ¿qué? Les va a generar dolor, ¿no? Bueno, ya sabemos que a Valeria le da igual matarse en las alturas o el dolor. Qué bueno, Valeria, usted es de las pocas diferentes en el grupo y merece muchos aplausos, Valeria. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que antes de la primera mitad, el dolor y la infección resultante eran los dos grandes azotes. ¿No, Valeria? Bueno, pues hay que echarle ganas con el dolor. Yo sé que usted aguanta mucho el dolor, pero tengan en cuenta, es muy importante que si tenemos el dolor y la infección, para el dolor, ¿qué tenemos? ¿Cómo mitigamos el dolor? ¿A través de qué? Anestesia. Analgésicos. Punto de más, Paquito, por ahí está viendo quién está contestando. Punto de más, por favor, No escuché quién fue. dijeron anestesia. Y para la infección, ¿qué tenemos? Antibioterapia. Los antibióticos, toda la medicina. Y en una cirugía, ¿cómo podemos combatir la infección o cómo podemos prevenir la infección? ¿A través de qué? Asepsia. En una cirugía. Asepsia. De la asepsia, muy bien, muy bien, muy bien.
las personas que contestaron junto con Fernanda tienen punto de más por allá. Entonces tenemos nosotros aquí el Arco del Triunfo de París, la entrada a París, la puerta para París, la ciudad donde estudió mi tía y regresó a fundar el primer Banco Central de Sangre, la química QFB, Elisa Quintanari García, a la cual le mando un saludo, que sé que me está viendo desde arriba. Y bueno, la puerta a la ciudad luz, a la ciudad romántica por excelencia, la Torre Eiffel y tantas cosas que se cuentan a través también de... ¿Ya vieron Ratatouille, por cierto? Sí. Sí. Bien, otra película de Disney que se las recomiendo para el fin de semana también, para que vean la Torre Eiffel. Bien, pues en este Arco del Triunfo de París, que vamos a llamar a través de estos dos grandes pilares que dan la entrada a París, vamos a llamar cirugía. Tenemos los dos grandes pilares por los cuales la cirugía fue construido. ¿Cuál fue el primer pilar? Que fue este pilar creado, inventado por el hombre para evitar uno de los dos grandes azotes. ¿Cuál fue el primer pilar? La analgesia. Uno de los primeros grandes pilares fue la asepsia y Cassandra, como bien dijo y tiene su punto de más, la anestesia. Entonces, muy bien, muy bien. Los dos grandes pilares donde se asienta, donde le dan sostén a la cirugía, es la asepsia y la anestesia. Si no hubiera sido descubierta la anestesia y la asepsia, la cirugía no podría existir como tal. Y ustedes deben de tener en cuenta, cuando veamos ahora historia de la cirugía, por qué es tan importante estos dos pilares. Son la base fundamental donde la cirugía tiene sus cimientos, la asepsia y la anestesia. Y con eso combatimos los dos grandes azotes que antes de la primera mitad del siglo XIX fueron creados. ¿Sí, Diana? Yo quería recomendarles un video que está en YouTube de la historia de la asepsia. El doctor de farmacología nos lo dejó una vez y está muy padre. Excelente, Dianita, muy Lo bien. voy a buscar y lo mando por el grupo de Mándalo WhatsApp. por Classroom, ahí Ok. manda la liga. Ok, sí, Le agradezco la aportación. Muy bien, sí, pues de nada. continuamos. Vamos a estudiar entonces la asepsia desde el origen mismo y la anestesia igual. Muy bien, vámonos directamente con los lentes. Había por ahí un clérigo que decía hasta no ver, no creer. ¿Cómo se llamaba? Empieza con T de Tomás. Santo Tomás de Aquino. De Aquino. Punto de más al compañero, por favor. ¿Cómo se llama, doctor? Aldair. Valeria lo pudo. Aldair, Valeria, bien, sus puntos de más. Santo Tomás de Aquino, acuérdense, compañeros, sí, ahorita, Dianita, ¿está levantando la mano, Dianita? No, perdón, ahorita la quito. Bueno, aquí te la sé. Oiga, miren, esto que les estoy preguntando es cultura. Acuérdense que yo desde el primer día les dije, tengan cultura de universitario, porque si ustedes ejercen las pequeñas especies, un día les va a tocar un historiador, otro día les va a tocar un médico, otro día un químico, otro día un ingeniero, y deben de tener ustedes la cultura suficiente para entablar una plática. Distínganse por ser universitarios con cultura. Entonces, Santo Tomás de Aquino dijo, hasta no ver, no creer. Y él, si no veía, no pensaba que esto fuera cierto. Y para que podamos ver nosotros los causantes de la enfermedad, ¿qué necesitamos? Amplificar la imagen a través de los lentes. Entonces, por eso, las lentes positivas fueron usadas como lupas desde tiempos muy remotos, no con fines médicos, sino se utilizaban como lupas para aumentar los objetos que se tenían. En Pompeya se halló una lente de 5 centímetros de diámetro y va a concordar esta fecha
3000 años antes de Cristo se hacían lentes plano convexas y biconvexas. Esto en Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, que concuerda esta fecha con el inicio de la anestesia, que más adelante vamos a estudiar. En Creta se utilizaban como objetos sagrados para encender el fuego al concentrar los haces luminosos del sol para calentar, los concentraban y un papel o una madera seca podía encenderse a través de la concentración de las lupas de los rayos del sol sobre estos objetos. Para el siglo XV antes de Cristo aparecen los primeros vasos de vidrio. Fíjense, siglo XV. Y con esto la relación entre el vidrio y la óptica es de suma importancia. Para el siglo VI había un gran filósofo y médico en aquella época que era Confucio, y él habla de un zapatero que utilizaba vidrios en los ojos. Fíjense nada más, siglo VI antes de Cristo. Esto es en China. Sin embargo, se puede atribuir a Aristófanes en el año 424 antes de Cristo el uso de una ampolla de vidrio soplado, que le introducía agua, y este vidrio soplado lleno con agua amplificaba la imagen, y él solía utilizar estas ampollas de vidrio cuando las pasaba a través de los textos y podía amplificar esa imagen. No fue sino después de Cristo, de 3 a 65 años después de Cristo, donde Séneca fue el primero en ya mencionar y amplificar estas ampollas llenas con agua, donde podían verse amplificados todas las cosas a través de este globo de vidrio lleno de agua. Para la Edad Media, los físicos árabes entendieron la dióptrica en el sentido del paso de la luz por los cuerpos transparentes, ¿sí? Físicos árabes. Por aquella época, si estudiamos también la sutura, en la Edad Media, los árabes también desarrollan un material de sutura natural que más adelante vamos a ver cuando veamos sutura. Y no es otra cosa más que el catgut que en la actualidad se utiliza. Muy bien, por ahí, por esa época, ya en el año 965 a 1039 después de Cristo, en Irak existe un físico que es considerado como el padre de la óptica moderna, que se llamaba Al-Hitam. Su nombre ya de batalla es Alhazen. Este hombre publica uno de los primeros libros y el uso de las lentes y sus propiedades que tienen para aumentar los objetos y para concentrar la luz, pero además también para invertir las imágenes a través del paso de la luz y ser reflejada en una pantalla, y entonces él empieza a ya darle un aspecto científico a estas lentes que se utilizaban en aquel tiempo, y por eso se le menciona que es el padre de la óptica moderna. Sin embargo, ya hacia el año 1000 después de Cristo y siguiendo esas teorías de Alhazen, los frailes de la Edad Media desarrollan las primeras piedras que se llaman piedras para leer. Ustedes han ido al Museo del Carmen, que está enfrente de está en la calle de Revolución y Avenida de la Paz, enfrente de lo que es la Casa de la Cultura de San Angelín. ¿Han ido a ese museo? A un lado hay una churrería muy buena que se llama El Convento. Sí. ¿Se han ido? Sí. No, todavía no he ido. Para los que no han ido, se lo recomiendo también de fin de semana, si no tienen nada que hacer, vayan. Es una iglesia que está en Avenida Revolución y casi esquina con calle de la Paz, Avenida de la Paz. A un ladito, si quieren, después pueden desayunar unos ricos churros y venden tortas, se llama El Convento, está buenísimo. Bueno, este convento, pagan creo que 5 pesos la entrada, una cosa de estas. Tiene unas catacumbas, está muy bueno, está muy bonito y tiene unas pinturas extraordinarias. Los que les guste la cultura, vayan, es una visita obligada. Además está cerca de Ciudad Universitaria. Hay por ahí una sala que tiene un atril de color verde. Cuando yo fui era verde, que es un atril reconstruido del atril anterior, el atril que se utilizaba, donde tiene su plataforma. El atril, muy grande el atril, porque ahí se utilizaban libros muy grandes, libros casi que ocupaban 1 metro, eran libros muy grandes. Anterior, por esta época,
no existía la luz eléctrica, entonces se utilizaba luz de quinqué de vela. Como la luz era macilenta y muy pobre, los frailes se ponían en ese salón donde esté ese atril, está en un salón que aceptaba más o menos unos 40, 50 frailes que cantaban, hacían cánticos a través de el que guiaba los cánticos, que era el que tenía el libro y se subía al atril, ahí tenía su atril, ¿no? El atril es una plataforma donde se coloca, se descansa un libro abierto, y él, a través de estas piedras que no eran otras cosas más que piedras de berilio de este mineral, iba corriendo las piedras a través del texto, y estas obviamente tenían ahí sus, como solfeo, tenían sus notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Tenían todas sus notas, y él iba dando la entonación y los cánticos, y la lectura se amplificaba debido a la luz que era muy pobre, a través de deslizar las piedras de berilio sobre el texto, y cantaban los monjes. Entonces, si pueden, cuando vayan ahí al convento, a este museo del convento, que es Museo del Carmen, así se llama, del convento, van a poder ver ese gran atril de color verde, y que tenía su capelo hasta arriba, todo muy, muy de la época de este convento. A los que les guste, ¿no? Ir a museos, es fascinante esto. Y bueno, pues es para que conozcan cómo estas piedras de berilio eran utilizadas amplificando la imagen. La amplificación de las imágenes a través de las lentes todavía no tenía un uso médico para ese entonces. Seguimos entonces hablando de este avance de lo que era la asepsia en la humanidad, y no fue sino en el siglo III, 1210, 1292, cuando en Inglaterra un fraile que se llamaba Roger Bacon utiliza y talla las primeras lentes en forma de lenteja, a los cuales le dio el nombre de lenteja debido a que era muy similar a esta lenteja, ¿no? Esta leguminosa que se llama lenteja. Y entonces él se le puede considerar como el primer inventor de los anteojos. Recuérdense que en la Edad Media el conocimiento estaba reducido solamente a los frailes, al clero, la plebe o la chusma, como le llamaban al pueblo, y todavía hubo aquí en México, hay en México un cretino, imbécil, estúpido, que se llama Diego Fernández de Ceballos, que es un imbécil, llamó al pueblo chusma, ¿sí? Es un clasista, racista, infeliz, que debería estar 3 metros bajo tierra, con todo el debido respeto, que se le quiere y se le aprecia. Pues este imbécil llamó al pueblo chusma, ¿no? Entonces, bueno, en la Edad Media, porque este anacrónico personaje que parece el hombre lobo, que le dicen barbas piojosas, que debería estar en el infierno este señor, pues llamaba toda la Edad Media, ¿no? Todos los emperadores, los reyes, junto con el clero, sometían al pueblo a través de la ignorancia, por eso le llamaban chusma o plebe, y el conocimiento estaba recluido, reducido solamente a los frailes. Por eso este señor Roger Bacon, que tenía todo el tiempo del mundo y el apoyo de los gobiernos de su época, logra desarrollar estos vidrios que él tallaba, y le daba esa forma de lenteja, por eso se le llamó lente o lenteja, y los utilizaban los ancianos y las personas de vista débil. Bien, las primeras lentes convergentes aparecen a finales del siglo XIII en el norte de Italia, y por ahí se dice que en la isla de Murano el cristal más puro que existe, debido a las arenas, a las arcillas que se presentan en esta región, es el mejor cristal del mundo por la calidad de las arcillas que existen en la tierra, en la isla de Murano. Entonces, posiblemente los primeros vidrieros venecianos son los inventores de la lente. Bueno, quiero pasarles antes estos. Había ya para entonces, si ustedes ven, las lupas, los monóculos, los quevedos, que son estos que ven ustedes, que tenían nada más un arco donde era montado en el puente nasal, los quevedos, ¿no? Que eran utilizados con algunas ligas para que no se cayeran, se desarrollan la primera dióptrica. Y por lo tanto, nosotros estamos hablando que el mejor cristal que hay en el mundo todavía en la actualidad es el cristal de la isla de Murano.
donde se hace una gran cantidad de orfebrería, por así decirlo, para venta al mundo, ¿no? Entonces, se puede decir que para ya el siglo XIII, 1299, en el libro Livian Medicinae de Florencia, está la mención de los primeros fabricantes de anteojos y se crea un listado en la Escuela de Oficios de Venecia, ya los primeros, las primeras personas, los primeros orfebres de los lentes en la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XV hubo un genio muy adelantado a su época, y que fue inspiración de muchos novelistas, y este señor que se llama Leonardo da Vinci, que vive desde el siglo XIII al siglo XIV, dibuja también, para su época fue un hombre muy adelantado. Acuérdense que él hizo planos inclusive de los aeroplanos, y bueno, es un genio este hombre, un genio. Regina, fan, ¿a usted es fan de Leonardo? Pues sí, todos somos fan de Leonardo, la verdad, porque fue un hombre extraordinario y excepcional. Pues dibuja unas primeras lentillas muy semejantes a las actuales. Es un hombre sumamente adelantado a su época. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVI y XVII, donde ya el uso de las gafas empiezan a utilizarse solamente en las personas de la opulencia, y eran consideradas estas personas como sabias o de gran intelectualidad. ¿Quién podía pagarlo? Pues los gobernantes, ¿no? Como todavía hasta el sexenio pasado, donde estuvo el copetón, no el borrachito, sino el otro, o sea, Peña Nieto, todavía sometían al pueblo y todavía se sentían de la opulencia, ¿no? Ahora ya se empieza a repartir en las clases más bajas y a darle, acelerar la economía desde abajo hacia arriba, ¿no? Bien, pero vean cómo la historia se repite, por eso es necesario que conozcan la historia. Entonces, ya para esa época surgen las monturas con varillas y ya se conocen los lentes, se van evolucionando hasta ser los lentes que conocemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, para esa época se empieza a descubrir, a fabricar dos grandes artículos. Uno, el telescopio, que utiliza por esa época Copérnico y Galileo Galilei. Galileo Galilei tiene una frase que es para el futuro y sin embargo se mueve, porque él ve los astros y ve el movimiento de los astros, y publica Galileo Galilei, ¿sí? Por eso dice, y sin embargo se mueve. Y el gran descubrimiento que nos atañe a nosotros con fines médicos, que es el microscopio. El microscopio empieza a desarrollarse, a ser construido el primer microscopio en el siglo XVI a través de dos hermanos, Hans y Zacharias Hansen. Construyen un microscopio que es una especie de dos lentillas montadas en un tubo de bronce que es sujetado, sostenido por tres delfines. Y este microscopio tenía un aumento en la imagen hasta 200 veces, que era muy potente en aquella época, pero no fue utilizado con fines médicos. Fue utilizado más bien como un artículo, como un juguete, como algo para distraerse. Entonces, podemos tener esta referencia médica. Es una fecha que se deberá recordar, 1590, siglo XVI, finales del siglo XVI, cuando Hans y Zacharias Hansen construyen el primer microscopio. Sin embargo, en el siglo XVII aparece una sociedad llamada The Invisible College, la Universidad Invisible, y esto está narrado a través de un gran libro escrito por Jürgen Thorwald, que se llama El siglo de los cirujanos, que ahorita que acabemos, es una parte de la bibliografía que me van a recordar 5 minutos antes para que se les pase la portada del libro. Es un libro que ya no se edita, pero es una joya. Yo alcancé a comprar el último, de los últimos libros, lo vendían ahí en el Paseo de las Medicinas, y no sé si ha sido reeditado. La editorial se llama Destino. Es un libro extraordinario. Para los cirujanos es un libro obligado. Si lo pueden conseguir en librería de viejo, cómprenlo. No se van a arrepentir, es una novela. Se llama El siglo de los cirujanos. Y bien, es parte de la bibliografía que vamos a ver. Y en el siglo XVII, entre los miembros de aquella sociedad se encontraba Roberto Boyle, fundador de la química científica, y también Isaac Newton. Y hay un libro
que narra esto que se llama Los Cazadores de Microbios. ¿Quién ya leyó Los Cazadores de Microbios? Yo Yo. ya lo leí. Qué bueno que hay muchos yo que los leyeron, los felicito yo. Digan su nombre porque no los veo. Regina ya lo leyó. Regina ya lo leyó. Aparte de Regina, ¿quién más lo leyó? Caterina también. ¿Quién más? Adriana. ¿Quién más? Los varones, ¿quién más? Yo, Lisette, doctor. Aldair, también, Lisette. ¿Saben qué, compañeros? Los felicito. Les voy a hacer un comentario, Cassandra. Gracias, Jessica. Les voy a hacer un comentario. El día de ayer o antier, no me acuerdo qué día. No, ha de haber sido ayer, sí, tuvo que ser ayer. En la noche me habló Paquito, nuestro ayudante, y me dio muchísimo gusto que me haya hablado y comentamos, él y yo, que tenemos un grupo del cual hay que enorgullecerse. Tenemos un grupo realmente culto. Los felicito, compañeros. Los que no han leído, no tienen el amor a la lectura, háganlo. La medicina es de lectura, la medicina es de estar leyendo, informándose y poniéndose al día. Entonces, los felicito de corazón y me siento muy orgulloso que se hayan inscrito conmigo. Me siento muy orgulloso, créanmelo. Este libro fue escrito por Paul de Kruff, que se murió hace como más de 20 años. Paul de Kruff, este libro es uno de los primeros libros que mi padre me regaló antes de entrar a la carrera. Aquí lo tengo y se los voy a enseñar. Es de Editorial Diana. Editorial Diana me lo regaló mi padre, que es médico, al cual le agradezco muchísimo a mi amado padre, que es médico humano. Y bueno, pues El Cazadores de Microbios trae esta historia, por eso los que la leyeron la van a recordar en este momento. Aquí tenemos a Robert Boyle e Isaac Newton. En esta sociedad o colegio invisible en Inglaterra, no hay de qué. Les agradezco mucho, Regina, no, al contrario, estoy muy, muy emocionado. Créanme, soy una persona muy sensible, porque nuestra medicina nos hace sensible ante la vida y el dolor. Entonces, soy muy sensible a esto y les agradezco de corazón. Bien, miren, personas de la talla de estos científicos se reunían en este colegio invisible o universidad invisible en secreto, porque para entonces existía lo que se llamaba en México la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada y culpaba a la gente. De hecho, hay una película inglesa que se llama Las Brujas de Salem. ¿Ya la vieron? Sí. Sí, hasta así se llama mi gato. Quítale el nombre. No, no es cierto, Valeria. O quien haya dicho de su gato. Miren, Las Brujas de Salem, Lisbeth, gracias, Valeria, gracias, Lisbeth. Las Brujas de Salem es una película que trata de las personas que eran los inquisidores que llegaban a las poblaciones donde reportaban que había brujas o brujos. Entonces, estas personas pues hacían un interrogatorio privado a las mujeres o a los hombres. A las mujeres las metían en un cuarto, las violaban, abusaban de ellas no podían hablar porque si no, pues las mataban. Y entonces, si habían respondido